Gracias a todos por venir. Pues yo comencé aquí en la universidad, en la UADY, hace muchos años, ya casi como 10 o más por ahí, en la carrera de literatura latinoamericana, y luego acabé en los Estados Unidos, y de ahí seguí hasta terminar mi doctorado en la Universidad de Minnesota, y ahora soy profesora de español y de estudios latinoamericanos y estudios africanos y afrodescendientes en la Universidad de Centre College en Kentucky. Y bueno, hoy les voy a presentar un poquito, les voy a hablar generalmente de lo que ha sido mi investigación durante estos últimos 6 años. Y esto en algún momento, bueno, está ahorita en el proceso de convertirse posiblemente en un libro, pero les voy a hablar de nada más la parte de Brasil que compone esta investigación, que es mucho más grande. Y bueno, primero había puesto diferentes títulos, pero bueno, quedamos con este título el día de hoy: Pensadores radicales, negros intelectuales, articulando la diáspora afrodescendiente, obviamente desde el continente hacia el Caribe, porque pues estamos en el Brasil. Y voy a comenzar con algunas cuestiones generales que me interesa abordar, y luego vamos a ver ejemplos particulares de escritores brasileños y cómo ellos conformaban o cómo ellos transformaban también sus propias identidades para poder ser reconocidos como estos intelectuales, ¿no? Porque este es el gran problema de la falta de reconocimiento de los intelectuales negros en el Brasil. Entonces, voy a hablar un poquito del proceso general de lo que he estudiado, y bueno, esta idea del problema de color, de la línea de color que parte de W. Du Bois en Estados Unidos en los años 20, y que bueno, en los contextos en los que yo estudio también tienen una cierta repercusión. Y bueno, yo me enfoco primero en Cuba. Obviamente, para que los que no conocen la situación en Cuba, Cuba fue un país independiente en 1898, abolió la esclavitud en 1886, y tenemos la famosa guerrita en 1912, que disolvió el Partido Independiente de Color, y en 1933 la revolución, o un tipo de revolución que también dio cierto auge a pensadores negros y también reprimió la forma de pensar de ciertos grupos afrodescendientes en la isla. En el Brasil vemos que se convierte en independiente en 1822. Brasil, a diferencia de muchos países latinoamericanos, fue un país que ganó su independencia no con guerra, sino que el rey regresa a Portugal después de haber transferido la corona entera a Brasil. Brasil se convierte en metrópolis por muchos años, casi un siglo, y después el hijo le dice al padre: bueno, yo quiero ser presidente, y ahí se divide y Brasil gana su independencia sin guerra. Brasil es el último país en América Latina que abole la esclavitud en 1888, y en 1932 también tenemos una revolución, así que estamos viendo ya más o menos unos patrones entre estos contextos. Parte también de mi investigación se enfoca en Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Sao Tomé y Príncipe, que eran las colonias portuguesas en África, alrededor. Si ustedes visualizan el mapa de África, todas estas colonias están más al oeste de África, y Mozambique está al este, al final, cerca de África del Sur, de la isla de Zanzíbar, o no de Zanzíbar, de Madagascar, perdón. En 1930, Portugal, como metrópole, como imperio, decide crear este acto colonial que dice y que básicamente criminaliza a todas las personas nativas de estos lugares como intelectuales. Tú no puedes ser un intelectual si perteneces o si estás en suelo imperial, en este caso en las colonias, ¿no?
En 1944, Portugal, interesantemente, lo que hace es que elige ciertos grupos de personas nativas, los transfiere a la metrópoli, a Lisboa, y forma la Casa de los Estudiantes del Imperio para básicamente reforzar la colonización y pues básicamente asimilar a todas estas personas nativas que pertenecían básicamente a las élites tribales de estos países. Pero lo que Portugal no pensó, o que los dirigentes no pensaban, es que dentro de este grupo, estos grupos de personas que venían de estas colonias, iban a salir los movimientos protonacionales y anticoloniales a finales de los años 40 y por todos los años 50 y hasta los 60 y hasta los 70, porque Portugal deja sus colonias en 1975, igual que España cuando deja el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Así que España y Portugal, siendo los primeros colonizadores del continente americano, son los últimos en salir del continente africano en 1975. Y bueno, todo esto obviamente tiene como que la sombra de los Estados Unidos, aunque no está aquí muy claro, pero vamos a ver. Entonces, lo que yo he hecho en parte de mi trabajo es definir qué es un intelectual, qué es un escritor, qué es un pensador negro, ¿no? Y aquí estos pensadores intelectuales que estudio, que son varios de estos diferentes lugares, son los que rompen con la asimilación occidental y son los que comienzan este proceso de inclusión en la sociedad, ¿no? Inclusión del afrodescendiente como ciudadano, inclusión del afrodescendiente como intelectual, inclusión del afrodescendiente como escritor, que vamos a ver que en el Brasil en los años 20 y 30 empieza el movimiento modernista y muchos de los escritores negros de los que yo estudio están al margen de estos movimientos y no son considerados como tal, como escritores modernistas, aunque muchos de ellos eran. Y ellos también abogaban por las masas afrodescendientes, claro, con la distinción, ¿verdad?, de que querían seguir el modelo de ciudadano pues de clase media y intelectualizado, aunque ya había rechazado esta asimilación occidental o este modelo occidental de educación que había tenido, ¿no? Y al final, esta posición, que es parte de lo que yo he tratado de teorizar en este sentido, sobre todo dentro de los mundos lingüísticos del portugués y el español, que excluyen al inglés y al francés, porque se ha dicho mucho sobre estos mundos en el francés y el inglés, pero poco sobre estos intercambios dentro de los que hablaban español y portugués, que lo que estos intelectuales hacían, que es algo muy importante, que tal vez también contradice un poco los proyectos nacionales de nuestros países en América Latina, es que estos intelectuales se posicionaban como negros y no se posicionaban como mestizos o como mulatos o como tenemos muchas palabras para definir este espacio en el medio, ¿no? Sino que ellos afirmaban una identidad negra y ellos utilizaban la palabra negro la mayor parte de las veces. En portugués es importante recalcar que existen dos palabras, existe la palabra negro y existe la palabra preto. Preto también tiene dos significados, el peninsular y el brasileño. En el caso del Brasil, una persona preta es una persona que reclama su negritud. Y una persona negra es una persona intelectualizada, o es como la antropología y la sociología se refería a estas personas. Gilberto Freire es uno de los primeros que habla de los negros en el Brasil de una manera cientifista, ¿cómo se dice? Cientifista, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas dos palabras. En Portugal, la palabra preto
funcionaba más como el equivalente en francés o el equivalente en inglés, nigger, que era despectivo para referirse a las personas pues, negras. Y la palabra negro era utilizado por los afrodescendientes para denominarse como africanos, aunque obviamente se prefería el término africano o el término de origen gentilicio, ¿no? Mozambicano o mozambiqueño, guineense, dependiendo de dónde venía, ¿no? Perdón, entonces en Brasil prefieren usar preto para el grupo de los intelectuales. ¿Los intelectuales se cambiaron preto o usan los dos? Usaban los dos intercambios, sí, pero siempre con esta idea de que el término negro venía de la antropología y la sociología, venía de las ciencias y no venía directamente de los afrodescendientes. Sin embargo, ellos querían decir que ellos eran negros y que no eran mestizos o que eran... bueno, habían muchos, en Brasil hay como 50 términos para definir el color de tu piel, los términos coloristas, como le llaman en el Brasil, y no términos que se refieren a una identidad, sino que se refieren al color de la piel más que nada. Entonces, estos, como yo decía, la posición es muy importante, que se reconocían como negros en contraste a esta subjetividad de mezcla, ¿no? de mezcla racial. Y otra cosa muy importante que estos autores hacían, que me llama mucho la atención y que esta escritora afroamericana describe muy bien en estas palabras, es que muchos de estos intelectuales de los que yo he estudiado, de cierta forma se marginalizaban a sí mismos, además de ser marginalizados por los escritores dominantes o por el medio dominante de los intelectuales en sus contextos. Pero lo interesante es que este sitio de marginalización aquí como lo dice ella, es un espacio de resistencia, no es una marginalización negativa, sino que se convierte en una forma positiva de ser, ¿no? Y tal vez puedo leerlo en inglés, soy muy mala para traducir literalmente así y no me dio tiempo de hacer las traducciones. Pero bueno, dice, the site of radical possibility, a space of resistance, a central location for the production of a counter-hegemonic discourse that is not just found in words, but in habits of being and the way one lives. Y es exactamente esto lo que hacían estos escritores. La forma en la que ellos vivían y la forma en la que ellos eran era distinta, ¿no? Aunque pertenecía al margen. Y era distinta porque no era la de los afrodescendientes de masa que no eran alfabetizados, por ejemplo, o que eran campesinos. Entonces era también una clase particular de afrodescendientes. Sin embargo, estar en el margen no solo es pertenecer a este espacio radical, sino que también en estos contextos en los que yo estudié tenemos varias capas de marginalización y voy a mostrarles aquí. Tenemos la marginalización sociohistórica, obviamente venimos de sociedades con la tradición de esclavitud y la exclusión de los afrodescendientes como formadores de la economía, sino como ¿cómo se dice? Comodidad, sino como los que hacen esta economía, no son los que se benefician, sino los que hacen la economía, ¿no? Y también vemos una marginalización particularmente en los Estados Unidos, que es de donde yo escribo. Hay una marginalización en cuanto a la producción afrodescendiente, aunque ahorita existe como que un auge de lo afrolatino y todo es una mezcla de todo. Y que bueno, ahí hay algunos problemas en poder matizar estas diferencias. Pero hay una marginalización lingüística y obviamente cultural, porque obviamente las formaciones raciales en América Latina y en la América o en los países donde se habla portugués es totalmente diferente a la concepción francesa o a la concepción inglesa. Y también muchos de estos intelectuales que a la hora eran intelectuales que podían haber participado en estos
grupos internacionales de panafricanos no pertenecen a estos grupos, sino que quedan excluidos, ¿no? Quedan excluidos de los círculos diaspóricos de afrodescendientes, básicamente por la lengua, ¿no? Porque no hablaban inglés o francés, o árabe, porque también esta es otra lengua importante en el continente africano. Y otra vez quedan marginalizados porque su producción de conocimiento, sus escritos, sus textos, continúan a ser de acceso efímero, no son fáciles de conseguir y generalmente ellos publicaban en periódicos, revistas que tenían poca circulación, que tenían poco dinero para producirse y desaparecían y muchas del archivo que yo he visitado no existe. Yo visité muchos archivos personales de hijos y descendientes de estos intelectuales, pero si tú vas a los archivos nacionales del Brasil no los encuentras. Y algunos existen en Estados Unidos, porque esto es muy interesante, muchos de esos escritores, sobre todo los de la Frente Negra brasileña, que les voy a hablar ahorita en un momento, ellos sí se comunicaban con los cubanos o con los afroamericanos, y muchos de estos textos eran enviados a estos dos sitios. Entonces tienes que ir a Cuba, tienes que ir a Estados Unidos, al norte, para entender y buscar estos textos que ya no existen en el Brasil, que tuvieron esta poca diseminación. Y eso es lo que he hecho. Entonces, voy a hablarles sobre, ahora ya más o menos tienen una idea general de lo que vamos a ver hoy. Entonces les voy a hablar de 3 escritores. Aquí estos escritores todos son de São Paulo, del estado de São Paulo, que queda al sur de Brasil, que obviamente está en la costa, pero la ciudad de São Paulo está a 40 minutos de la costa, del mar, no está en el mar. Que esto también es importante pensar geográficamente, porque si estamos pensando que ellos están mirando al Caribe desde el mar, ellos de cierta forma tienen un límite. Sin embargo, algo muy importante de mencionar es que estos intelectuales tenían que crearse tenían que crear estos círculos en esta ciudad, que era una de las grandes ciudades en aquella época, en los años 30 en Brasil, porque ahí era donde se movía la economía del país, pero que siempre estaban conectados al norte, a la ciudad de Salvador, que esa sí está en la costa, y que era el primer punto de entrada de todos los esclavizados en el Brasil. Entonces les voy a hablar de 3 personajes importantes. Ellos 3 todos pertenecieron a los mismos grupos y en algún momento en los años 40 tuvieron disputas y hubo tensiones y se separaron y entonces comenzaron grupos separados. Entonces el primero se llama Arlindo Veiga dos Santos y no sé si creo que tengo su nombre escrito, pero Arlindo fue uno de estos grandes intelectuales brasileños que hablaba latín y hablaba español y traducía. Escribió un libro que se llamaba Os Filhos da Cabana, que obviamente se refleja a Uncle Tom's Cabin o la cabaña del tío Tom, y escribió un libro de poemas que se llama Alma de Negro, que obviamente está igual que Souls of Black Folk por W. Du Bois. Entonces aquí tenemos también estas semejanzas. Sin embargo, Arlindo viaja varias veces al Caribe y viaja también a Portugal, donde se conecta con otros intelectuales que hablaban español y que hablaban portugués. Arlindo también al final de su vida se convierte en un sacerdote, así que él como que tiene es uno de estos intelectuales radicales eclécticos que se transforma a lo largo de su vida. Comienza como escritor, es un profesor, se convierte en un profesor y como estudiaba latín, llega a ser un sacerdote y muere siendo sacerdote. Claro, nunca se casa y él pertenecía como que a una estirpe, porque sus hermanos también eran famosos dentro del círculo de intelectuales negros de la élite negra brasileña
y los hermanos también dejan escritos y participan en los movimientos de intelectualismo negro en el Brasil, en lo que ellos conocen como la prensa negra o la imprenta negra. Tenemos al siguiente, José Correa Leite. José Correa Leite es su apellido. José también, casi de la misma edad, todos nacen en 1980, a finales de la... Arlindo nace antes de la abolición de la esclavitud, 1880, y los otros dos nacen después. Así que ellos son la primera generación de afrodescendientes fuera de la esclavitud. Entonces esto es muy importante porque ellos pueden adquirir educación proveída por los antiguos dueños o patrones que antes los padres de ellos no podían acceder, no tenían el acceso, porque era prohibido. Había una ley en el Brasil que decía que los hijos de esclavos y los esclavizados no podían ir a la escuela, o no deberían de aprender a leer y escribir, deberían permanecer analfabetos. Entonces, José Correa Leite también, él interesantemente crece en la región italiana de São Paulo. Entonces, es gracias a este contacto que él tiene con la inmigración italiana en São Paulo que llega a finales al cambio de siglo, en el siglo XX, que él decide, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos? Se empieza a cuestionar, ¿por qué nosotros no tenemos las mismas oportunidades que estos inmigrantes tienen? Y nosotros somos hijos de la tierra, ¿no? Entonces, él empieza a decir, bueno, en este momento yo quiero sobresalir, y es gracias a este contacto que tiene con los italianos inmigrantes que él puede ir a la escuela y se educa, y básicamente él es más autodidacta que los otros, que sí fueron educados en escuelas obviamente religiosas de aquella época, de solo hombres masculinos, ¿no? Y tenemos a Lino Guedes. Lino Guedes, él es el poeta modernista por excelencia brasileño, de acuerdo a mi perspectiva. No es Mario de Andrade, pero Mario de Andrade definitivamente se consideraba como un escritor mestizo. Y Lino, él aceptaba su posicionamiento como escritor negro, lo cual lo dejaba estratégicamente al margen de la publicidad y de las formas de escribir de aquella época, porque él no abrazaba esta idea, esta fábula que los brasileños llaman la fábula de las tres razas, mezcla de indígena con afro y europeo, ¿no? Entonces Lino es uno de los pocos que escribe poesía y escribe ensayo, y además es uno de los grandes editores de uno de los periódicos más importantes de la imprenta negra en el Brasil. Entonces él realmente avanza y básicamente él es el pionero, abre las puertas para los siguientes escritores que vienen después. Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que ellos han escrito. Pero les voy a mostrar entonces aquí la casa de la Frente Negra Brasileña, y esto sale del Chicago Defender, que esto es algo muy importante. El editor del Chicago Defender, que era también un afrodescendiente del Caribe que se había restablecido en Detroit, en Michigan, en los Estados Unidos, y crea este periódico en Estados Unidos, uno de los más importantes también de la imprenta negra afroamericana. Él tenía la idea de que obviamente el racismo en América Latina era nulo, no existía. Entonces él quería migrar con un grupo de afrodescendientes al Brasil, pero para su sorpresa, cuando él llega, es obviamente discriminado y no lo dejan quedarse en los hoteles en la ciudad. Y entonces se da cuenta de que obviamente era una mentira. Pero él mantiene un contacto muy cercano tanto con José como con el primero, con Arlindo, y se envían los periódicos que se escribían en ambos lados, y Robert Abbott, que es uno de los intelectuales más interesantes de Estados Unidos, él es el que hace la conexión también con los caribeños de habla hispana hacia los brasileños. Él ayuda a empujar estas conexiones que a veces pueden parecer nulas, no existentes, ¿no? Entonces, este es uno de los artículos que aparecen en el Chicago Defender en 1934.
y aquí pueden ver el edificio de la Frente Negra Brasileña en São Paulo. Y es muy importante esto porque este edificio que existe el día de hoy se encuentra en lo que hoy en São Paulo se llama Liberdade, así que está en el barrio de Libertad, que es muy importante y que se llamaba así desde aquella época, y que el día de hoy es uno de los barrios más eclécticos donde están todos los inmigrantes japoneses en el Brasil. De después, ¿no? Pero aquí es donde comienzan los afrodescendientes, Frente Negra Brasileña. Y voy a hablar rápidamente de la Frente Negra Brasileña. Frente Negra Brasileña es un grupo, es como un club social, nuevamente basado en los clubes sociales que traían tanto los alemanes como los italianos inmigrados al Brasil a principios del siglo. Y básicamente era un grupo que este club quería mejorar la raza, ¿no? O avanzar la raza utilizando las palabras de la época, sí, de los sociólogos, ¿no? Para restablecerse, que esto es lo importante, ¿no? Parte de mi investigación se centra también en esto, ¿no? Cómo articular o cómo se rearticula y se critica a la vez, ¿no? Esta articulación que permite dar un lenguaje que a la vez es el lenguaje no deseado para ellos, ¿no? Pero que de cierta forma es necesario que lo utilicen para poder combatir con esto, ¿no? Entonces, la Frente Negra Brasileña se establece en 1930 y funciona hasta 1937. En 1933, la Frente se convierte en un partido político. Y esto es muy importante porque la Frente Negra Brasileña estaba mirando hacia el Partido Independiente de Color de principios del siglo de 1910, 1908 hasta 1912 en Cuba, y ellos realmente toman una posición un poquito más radical que los cubanos, y obviamente no van a la guerra y no los matan, no los masacran como pasa en la isla, pero sí básicamente los prohíben. Entonces el gobierno de Getúlio Vargas, que comienza en 1933, como que al principio les da como que un chance de permanecer como partido, pero él reescribe la Constitución brasileña y en la Constitución agrega un artículo que dice que no podemos tener partidos políticos basados en clero, en raza y en diferentes grupos o diferentes, ¿cómo se llaman esto? Diferentes formas, ¿no? Diferentes denominaciones de personas. Y gracias a este artículo la Frente desaparece, pero los periódicos que se publicaban en las revistas no. Simplemente el grupo deja de existir. Y este grupo también, otra de las cosas importantes que tiene es que empieza a proveer educación, empieza a proveer ciudadanía o ritos cívicos a los afrodescendientes. Medicina, les da asistencia legal y médica que el gobierno no daba en aquella época, porque estamos hablando de que acaban de pasar 3 décadas o menos de la abolición de la esclavitud. Entonces el proceso de inclusión del ex esclavo en la sociedad brasileña es súper lento, y obviamente la esclavitud acaba en 1888 legalmente, oficialmente, pero la esclavitud como tal no se acaba hasta mucho después. Muchos afrobrasileños argumentan que todavía no se ha acabado, que todavía hay una intención de segunda abolición, ¿no? Y desde este momento en la Frente ya tenemos este término de la segunda abolición de la esclavitud. Entonces, la Frente Negra Brasileña se convierte en este partido político y luego es prohibido por el gobierno porque está basado y tiene el nombre negro en el título. Entonces esta es la palabra que ellos utilizan, el gobierno utiliza, el sistema oficial utiliza para decir no es posible, no se puede. Y desaparece. Pero vemos que el club como tal lo que hace es establecer de cierta forma y crear esta sociedad de clase media, élite,
que ellos se llamaban de élite afro-brasileña, ¿no? Y utilizaban la palabra negro, que es muy importante. Y obviamente la palabra también, yo utilizo la palabra afro-brasileño, afrodescendiente, pero también hay algunos problemas, los brasileños tampoco siempre están muy convencidos de que esa palabra es la mejor para utilizarse. Yo lo reconozco dentro de lo que hago, pero como escribo también para audiencias en los Estados Unidos, siempre tengo que explicar el por qué no existe esta palabra y por qué la utilizamos. Y en este caso la utilizo para simplificar, porque es mucho más fácil hacerlo así y no utilizar otros términos, ¿no?, que puedan ser interpretados de otra forma. Entonces, aquí, esto es importante, la frente realmente desaparece y desaparecen con ella la mayor parte de los archivos que existían dentro de la frente. Entonces, lo que yo hice en parte de mi investigación era ir a Brasil, ir a los archivos nacionales, no encontré nada, y fui a Estados Unidos, encontré algunas cosas, en Cuba también encontré algunas otras cosas. Y a final de cuentas lo que hice era hablar con los nuevos escritores afrodescendientes, muchos de ellos que yo no sabía, pero que después empecé a conocer, eran los hijos y descendientes de estos militantes, como ellos se llamaban, ¿no? Militantes frente negrinos, que era la palabra que ellos utilizaban. Entonces les quería compartir aquí el primer artículo de la Fundación de la Frente, y está en portugués, pero sí se va a entender en el español. Entonces aquí se queda fundada en esta ciudad de São Paulo para irradiar por todo el Brasil la Frente Negra Brasileña, unión política y social de la gente negra nacional. Y es importante ver aquí las palabras, ¿no? Para afirmar los derechos históricos de la misma en virtud de su actividad material y moral en el pasado y para la reivindicación de sus derechos sociales y políticos actuales en la comunidad brasileña. Entonces aquí vemos cuál es el motivo de esta fundación, y bueno, vemos que el órgano se llamaba La Voz de la Raza, y aquí ustedes pueden ver que es muy interesante, dice: "O preconceito de cor no Brasil, os negros o podemos sentir, son los negros que podemos sentir". Entonces dice, el racismo, el prejuicio de color en el Brasil, solo nosotros los negros somos los que lo podemos sentir. Entonces aquí también esa es otra cosa importante, ¿no? Hablar en contra del discurso de blanqueamiento en el Brasil de aquella época, y ya está plasmado ahí en el lema, en la carátula de la revista o del periódico. Y otra cosa muy importante, que en aquella época pasaba en el Brasil, porque tenemos obviamente el gobierno de Getúlio allí empezando, es que aquí dice Deus, patria, raza y familia, que era básicamente lo que Getúlio proponía para el Brasil. Sin embargo, él excluía la palabra raza, y aquí los frentenegrinos querían incluir la palabra raza. La Voz de la Raza, que es un periódico de la Frente, comienza a ser publicado en 1928 y desaparece en 1937-38, por ahí hay algunos números que aparecen al final, pero que no, y son republicados luego en nuevos periódicos de la imprensa, como Elite, que era otro periódico que continúa en los años 30, o El Progreso, que es otro de aquellos periódicos que se publicaban en aquella época. Y en escribían los tres escritores que yo les mostré al principio. Y otra cosa muy importante que yo he hecho es también incluir las caras de estas personas, porque vemos que muchos de ellos se quejaban porque no eran reconocidos. Por ejemplo, Arlindo, en uno de sus artículos, dice, bueno, a mí me pueden publicar uno de mis artículos en el periódico nacional, pero nunca mencionan que soy negro y nunca ponen mi imagen como ponen la imagen de otros escritores que publican en estos periódicos. Lo mismo que pasaba a los escritores a Gustavo Urrutia, que es uno de los escritores que también estudio en el Diario de la Marina en Cuba, que no eran incluidos sus rostros, ¿no? Y por eso yo los incluyo aquí también. Les voy a mostrar entonces, O Getulino es el libro de Lino Guedes, el periódico de Lino Guedes, perdón,
y que él edita en Campinas, no dentro de la ciudad de San Paulo, sino que en uno de los pueblos aledaños de la ciudad, y que está editado desde 1924 hasta 1938. Y luego José Correa Leite, que era el hombre que estaba en el medio de las fotografías que les mostré, él comienza a editar Clarín Alborada, y en algún momento hay algún problema entre la Frente y el grupo, bueno, de publicación de Clarín, y ellos crean Chivata, que básicamente significa chicote en español, que es como que devolver el chicote a los de la voz de la raza que habían criticado a esto. Entonces aquí tenemos dentro de los periódicos un debate, esta transformación dentro de la comunidad intelectualizada del Brasil, ¿no? Que critica la sociedad dominante, pero que también se critica entre sí, que eso es lo que a mí me interesaba, ver cómo ellos se criticaban entre sí y el por qué, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, les voy a leer un poema y vamos a hablar un poquito de este poema. No lo tengo en español, pero podemos leer la parte en portugués, y es importante ver aquí cómo es descrito el poema. Entonces, primero lo voy a leer y después les voy a leer un poquito de lo que escribí. Entonces, esto lo escribió Arlindo Veiga dos Santos, el primero que fue presidente de la Frente Negra brasileña en 1929, y este poema forma parte de su libro después, que salió en pedacitos A Voz da Raza, que se llamaba Alma de Negro. Y este poema, junto con otros dos, gana el reconocimiento de la Academia de Letras Brasileñas, que eso es muy importante, pero que solo aparece aparece muy poco. Si tú vas a la Academia de Letras en Brasil, ellos no te hablan de este escritor, no te hablan de este premio. Entonces es muy interesante, porque yo había leído en los periódicos de la imprenta negra que existía este premio, y cuando fui a buscar el premio, dónde estaba, quién lo dio, cómo lo dio, a ver si tenían algo archivado en la Academia de Letras, ellos me dijeron, no, es poquito, o sea, no existe, tienes que ir a hablar con fulano. Entonces esto me ha llevado a conocer a muchas personas que hablan de este proceso de básicamente marginalización oficial, pero que también funcionó para estos escritores, ¿no? Entonces, váyase a pintar, tal vez sería esa la traducción en español. Entonces dice: pasaba Benedicta, toda importante como es, sin embargo, un blanquito cualquiera, le daba para hacerle la fita, y aquí dice hacerle fita, significa como que a darle un piropo, ahí como enamorarla. Y en esa vieja pretensión, pero hacerle fita también tiene una connotación de la esclavitud, porque era básicamente como que darle una nalgadita con una fita, que es una cinta, pues a las mucamas de aquella época o a las esclavizadas, y entonces llevarlas a la cama, ¿no? Entonces aquí el autor está jugando con esto, ¿no? Y dice: en esa vieja pretensión de blanco a conquistar, resulta un guardasol, un paraguas, inútil para un canto. Entonces aquí dice, y a mera exclamación, branco va a pintar, que no tiene aquí una rima, pero lo interesante es que dice que le dice al blanco, usted se tiene que ir para que no le dé el sol, para guardarse del sol, y por favor píntese de negro, dice, porque si usted quiere acortejar o enamorar a una mujer negra, en este caso sabemos que es negra porque el nombre es Benedicta, y muchos de los nombres comunes brasileños de aquella época tenían nombres de santos, los esclavizados en aquella época. Entonces aquí le dice: usted se tiene que ennegrecer en vez de nosotros blanquearnos. Entonces es aquí este contradiscurso que permite que ellos se reafirmen de cierta forma en contra del discurso dominante de que los negros iban a desaparecer en el Brasil en el 2000 porque se iban a morir, ¿no? Se iban a mezclar tanto que ya no iban a existir. Esa era en 1930 esa era la proyección, ¿no? La proyección de las estadísticas
Déjame ver aquí rápidamente si me faltó algo. Sí, y también dice, aquí lo que hace este escritor es que invoca la imagen del hombre del hombre blanco sentado dentro. Imaginamos que aquí el hombre que ve, ¿sí? El hombre que ve a la mujer está en un espacio tal vez abierto, ¿no? Y que está tal vez utilizando el paraguas para protegerse del sol. Entonces aquí vemos también esta imagen de observador y quien observa, quién es el que observa, ¿no? Y de crítica de que el que observa a veces no es el que responde o el que tiene la palabra para hacer una acción, ¿no? Y en este caso, Benedicta, que tal vez no dice nada, ella tal vez piensa que bueno, sí lo dice al final, dice Branco va a pintar, ¿no? Váyase a ennegrecer, ¿no? Déjeme en paz, básicamente, eso también significa en este sentido. Y creo que sí, lo vamos a dejar aquí para que yo pueda explicarles los otros textos que traje. Déjenme ver si hay algún punto importante. Otra cosa importante, sí, la condición también de género es muy importante porque vemos que muchos de esos escritores que sobresalen en la élite de la sociedad brasileña afrodescendiente continúan a ser hombres. Pero en este sentido, la objetivización tal vez de la mujer no es hecha por el hombre negro hacia la mujer negra, sino que es hecha por el hombre blanco hacia la mujer negra. Entonces eso también es otra forma de contradecir el discurso dominante, porque también se decía que los afrodescendientes eran, sexistas en contra de las mujeres afrodescendientes, pero en este caso el escritor está intentando decir que no era del todo el caso. Sin embargo, obviamente no podemos generalizar, porque me imagino que sí existía. Entonces aquí en el Getulino, que fue escrito en 1924, también habla de cómo se establece y se funda el periódico. Entonces les voy a leer. Dice, fue el 29 de julio del año pasado que se fundó entre nosotros el Getulino. Y esto es importante porque tenemos a Getúlio Vargas emergiendo como la figura nacional que se convierte en el presidente en 1933. Estamos casi una década antes, ya tomando la posición, o sea, los afrodescendientes ya intentando hablar sobre este presidente que al principio se presentaba como populista y como hombre del pueblo, pero que se convierte en un dictador, fascista, y que básicamente destroza de cierta forma lo que los afrodescendientes ya habían conseguido después de la abolición de la esclavitud. Entonces dice, hace un año que sus fundadores, llenos de entusiasmo por la idea de que les nació del cerebro criador, que es muy importante porque aquí estamos hablando de esta intelectualidad, cómo se crea la intelectualidad con las palabras, ¿no? Resolvieron llevar hasta el fin esta aspiración importante, ¿no? Emancipar moralmente a sus hermanos que en el pasado eran esclavizados, embrutecidos y abjetos, y que no podían dar cumplimiento al sublime imperativo de la caridad bíblica. Y aquí esto es importante porque también se utiliza el lenguaje religioso, surge de Tambula, y el Getulino es como un clarín marcial, es como una trompeta marcial, dice, y nuestra gente toca para reunirnos, ¿no? Para estar juntos. La nueva campaña va a ser iniciada, la nueva lucha contra el indiferentismo de esa gente que parece ¿cómo se dice? En esposas o ¿cómo se llaman los que en español? Sí, en los grilletes, eso. Incapaz del progreso, o sea, aquí está hablando también de esta transformación de la identidad esclavizada a la identidad ya pensadora, ¿no? Que parece desconocer por completo lo bello y lo sublime que es el alfabeto, ¿no? Habla de esta idea de alfabetización, que esto es importante. Bueno, entonces,
Entonces, como les comentaba, en el Brasil estos escritores lo que hacen es básicamente retomar el lenguaje dominante, pero a la vez criticar lo que estaba pasando y reposicionarse dentro de una intelectualidad que era invisible o que era excluida, que era marginada, pero que a la vez continúa a ser marginada porque las formas en las que se producían estos conocimientos permanecían al margen, no eran diseminadas de forma masiva, no eran leídas por todos los afrodescendientes, y de hecho uno de los grandes escritores brasileños, Lima Barreto, en una de sus novelas de esta misma época, cuenta que cuando salía el nuevo periódico de la Frente Negra brasileña, lo que hacían era que los dueños de las tiendas llamaban a todos los vecinos afrodescendientes que no sabían leer y el dueño leía en voz alta para que todos entendieran qué era lo que estaba pasando. Entonces comienza esta forma de movimentación, o sea, de movimiento, de movilidad de las masas afrobrasileñas para lograr este nuevo cambio social, el estatus, ¿no? De ser una élite, de ser un pensador, de ser un escritor. Y bueno, yo traje también, lo importante para mí era que estos escritores de cierta forma utilizan el mismo lenguaje del Partido Independiente de Color, particularmente la Frente Negra brasileña, y que a pesar de que hay instancias muy poquitas en sus textos, ellos hablan de una idealización de afrodescendientes en América Latina que hablaban español. Y hay un intercambio, más que nada, de cartas, no intercambio de textos, como suele suceder con los afroamericanos de los Estados Unidos, que mandaban textos y que se traducían al portugués y se publicaban, y viceversa, se mandaban textos del Brasil a Michigan, más que nada a publicarlos en el Chicago Defender en inglés. Pero que había la conexión y esta mirada al Caribe, particularmente a la isla de Cuba, para decir, bueno, nosotros podemos también tener una nación liderada por negros, que luchó por la construcción de nación, ya que el Brasil, como les comenté al principio, no había tenido una revolución o una guerra para convertirse en nación independiente, y ni mucho menos había la inclusión de los afrodescendientes en este debate de nación, ¿no? Pero en 1930 pasa la revolución que se llama la Revolución de 1933, que es contra el Paraguay, que era para invadir y acrecentar la parte oeste del Brasil, en la frontera con el Paraguay. Y ahí sí los afrodescendientes tuvieron un poder muy importante y muchos de ellos ganaron pues, importancia en la Guardia Nacional y pudieron ser oficiales, pero oficiales solo por momentos pequeños, no los jubilaron y no les dieron el reconocimiento que se merecían. Y cuando ellos regresan, entonces en 1940, los periódicos de 1940, ahí sí hay como que un reclamo de lo que pasa, ¿no? Con estos soldados que regresan de la guerra y que no son reconocidos en ningún momento por la sociedad. Entonces en Cuba, les voy a mostrar lo que he hecho en Cuba rápidamente. En Cuba el proceso es diferente, porque a pesar de que sí, en los años 1910 y 20 tenemos la sociedad de negros, el grupo de sociedades de negros, bueno, yo no estudio este grupo como tal, sino que estudio lo que pasa en contraste con lo que pasaba en Brasil, que era escritores afrodescendientes escribiendo en un periódico colonial, que es totalmente lo opuesto, no se crea dentro del propio medio afrodescendiente, sino que infiltra pues, el discurso dominante, ¿no? Pero cómo este discurso realmente funciona para poder avanzar el pensamiento de los intelectuales de aquella época. Y este intelectual que estudio es bastante, o sea, es poco conocido. Yo he ido varias veces a Cuba y he ido a visitar el archivo personal de Tomás Fernández Robaina, que él es el acreedor de toda
todo el material de Gustavo Urrutia que la viuda le dejó y que los hijos no tienen, pero que tampoco se puso en la Biblioteca Nacional. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque nuevamente vemos estos procesos de conservación que existen y que continúan a ser marginales, que nosotros como investigadores tenemos que ir realmente y hacer este trabajo de campo de una forma diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? De nada más ir al archivo y encontrar el libro o leer el libro ya publicado. Aquí tienes que ir a casas y hablar con gente y preguntar. Entonces, esta es una de las primeras columnas de ideales de una raza, y nuevamente también vemos aquí las semejanzas. En el Brasil se dice que se utilizaba raza como palabra, copiando a lo que se utilizaba en Cuba, en ideales de una raza. Y aquí es importante porque ideales de una raza es bastante vago el término, ¿de qué raza? ¿No? Ideales, ¿para qué? ¿no? Entonces, Urrutia, que es el que decide el título de esta columna, que primero es una columna en el diario y luego se convierte en un suplemento dominical que se publica constantemente, él dice que utilizaba este artículo indefinido utilizaba el artículo indefinido, la raza o ideales de una raza, para poder tener una lectura, ¿no? Para que los otros leyeran y no quedaran marginados. Entonces, eso sí es una estrategia, pero a la vez también es una forma de entrar dentro del discurso dominante en Cuba. Y bueno, aquí tengo también su fotografía. Gustavo Urrutia. Esta fotografía es súper interesante, está en la Universidad de Yale y está dedicada a Langston Hughes. Es la única fotografía que puedes encontrar de Gustavo, hay pocas en Cuba, y esta es así de fotoestudio y todo eso. Y Gustavo Urrutia, como les comenté, los otros escritores brasileños, también era un pensador súper ecléctico y radical. Él era economista antes que escritor, era un arquitecto, y luego se convierte en periodista básicamente al final de su vida, pero él crea, durante sus estudios como arquitecto, él crea varios planos para poner uno de los monumentos a Maceo, pero que nunca se llega a poner en Cuba, nunca se hace, pero él es uno de los... Sí, es cierto, pero él es uno de los pocos que desde 1930 ya pues hablaba esto en el discurso nacional, diciendo por qué no estamos reconociendo a nuestros soldados que lucharon por la patria, bla, 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 al lado de Martí. Y bueno, Maceo es uno de estos súper importantes, ¿no? Y él tiene esta visión que desaparece y nunca es llevada a cabo. Y Gustavo Urrutia escribe, bueno, aquí les voy a mostrar, esta es la columna, él escribe directamente a los que leen, y obviamente está escribiendo al grupo dominante, no solo a los afrodescendientes, aunque también tiene este discurso similar a los brasileños de educar, de construir una clase social media afrodescendiente en Cuba, diferente de los otros, ¿no? Hay una diferencia. Y aquí tenemos el suplemento, y este es uno de los más importantes porque es el primero que publica Motivos de Son, de Nicolás Guillén, y tenemos otros. Gustavo Urrutia comienza a escribir dentro del suplemento una columna que se llama Armonías, porque lo que abogaba era por la armonía entre las personas, sin aludir al término racial. Y bueno, ahí es importantísimo esto, ¿no? Que él empiece a escribir de esta forma. Y Gustavo Urrutia también, lo que él hace es que él hacía radio. Entonces existen 3 guiones de su programa de radio que son súper importantes. Uno de ellos se llama Puntos de Vista del Nuevo Negro,
y es uno de los, del Nuevo Negro, sí. Y esto es uno de los grandes, de las grandes metáforas que se adoptan, tanto en Cuba y en el Brasil también se escribe el Nuevo Negro, de la misma época, y se reafirma este posicionamiento de los intelectuales y los pensadores afrodescendientes de una forma diferente a lo que la sociología y la antropología estaba haciendo durante esa época, ¿no? Y él también coloca al afrodescendiente como un afrodescendiente pan-afro en este Nuevo Negro, que es diferente, por ejemplo, al Nuevo Negro de Claude McKay en Estados Unidos y de otros escritores afrodescendientes en Estados Unidos que también utilizaban ese término para referirse solo a ellos. En cambio, aquí en América Latina vemos que la metáfora del Nuevo Negro se abre para incluir a todos y no solo a los que están dentro de la isla o dentro de su grupo social. ¿De quién es la práctica? Sí, lo dice ahí Fernando de Castro, es un antropólogo. Fernández de Castro. Fernández de Castro. Sí, Fernández de Castro. Y creo que es la única que él hace de motivos de son. Y bueno, aquí yo corté la página porque no aparece en el archivo, este es del archivo de la Universidad de Florida, porque en la Biblioteca Nacional está muy mala la calidad del periódico. No se puede ver tan bien, no. Y esta ya está como que masterizada en los Estados Unidos con la tecnología. Pero aparece cortada, entonces la primera hoja es esta y la segunda hoja es la siguiente parte porque son unas hojas de ese tamaño más o menos en Cuba. Y bueno, ¿qué más tengo? Tengo aquí una de lo que sale en Armonías, Frívolo, y esto es muy importante, que dice: lo mejor será tratar de mí mismo, que ya estoy sintiéndome personaje desde que el bondadoso y hermético Frau Marsal se le ocurrió poner en el lugar más preeminente del diario aquel suelto tan elegante que anunciaba al público mi aparición en la cuerda floja, sin más balancín que mis brazos esqueléticos, ni más red protectora que la muy precaria de la necesidad sentida y el deber cumplido que usamos los aficionados, ¿no? Y aquí él habla por sí mismo porque Frau Marsal, que es el que le dice o le da el espacio en el periódico, le dice, bueno, es que tú no eres periodista y además eres negro, ¿y cómo te vamos a poner en el diario de la Marina, ¿no? Y él dice, bueno, a pesar de todo, me pusieron, ¿no? Y comienza su trabajo ahí. Puedo también hablarles un poquito, que creo que también sería interesante para ustedes, que es lo que tengo aquí también, sobre los intelectuales del continente africano con los que he trabajado. Y aquí tenemos también las imágenes. Esta imagen es de la reunión que sucedió en 1966 en Cuba, en la Tricontinental. Y tenemos aquí a los dos pensadores más importantes africanos de habla portuguesa, y tenemos a otro pensador que acaba en China. Entonces esto también es muy importante, cómo ellos se desenvuelven. Entonces tenemos a Mario Pinto de Andrade, que es uno de los grandes pensadores angolanos o angoleños, porque depende de dónde estás, se llama angolano o angoleño. Y Amílcar Cabral, que es un caboverdiano, que es el padre del tercermundismo y del internacionalismo de aquella época en el África de las islas, porque él ayuda a liberar las islas de São Tomé y Príncipe y Cabo Verde, a pesar de que él estaba indigenizado. Y tenemos a Mario Rivas, si mal no recuerdo su nombre, y él es un angolano también, él es Viriato da Cruz. Viriato, él es interesante porque a pesar de que salió de Angola
él fue como que recluido en China y ahí fallece, pero él desde la China escribe un artículo muy interesante que habla sobre el deber del hombre intelectual negro en el mundo, no solo en Angola o en África, sino que el deber del pensador negro, que eso es parte de lo que yo estaba estudiando, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta imagen. Los tres eran escritores de prosa, escribían todos para Mensaje, que era la revista de la Casa de los Estudiantes del Imperio, y también escriben para otras revistas, tanto en Angola como en Portugal. Una de ellas es Cultura, que habían en los dos lugares. Y Mario es muy importante porque Mario se convierte en editor de Présence Africaine, que es otra revista súper importante en el mundo francófono o hablante del francés, en París, porque él se refugia en París y acaba siendo el editor de esta revista. Y él utiliza obviamente un seudónimo, entonces fue bastante difícil encontrar quién era realmente como escritor, porque él básicamente criticaba al imperio portugués en francés, porque era la única forma en la que lo podía hacer, aunque también lo hace en el portugués, en su poesía más que nada. Y aquí les muestro, no sé si, ¿no? Aquí está. Entonces, el Mensaje, que era la revista de la Casa de los Estudiantes del Imperio, que es de cierta forma una mezcla entre antropología, colonial, o sea, todo era colonial, obviamente. Y aquí está Présence Africaine, que era la que se publicaba en París y en Dakar, y ellos son los primeros que crean la poesía negra de lengua portuguesa, una de las grandes antologías y de las pocas existentes de los escritores negros de las diferentes colonias portuguesas de aquella época, porque se publica en 1942 o 43, 42, 43, hay varias versiones. Se publica una en Lisboa y se publica la otra en Angola. Y bueno, les muestro aquí rápidamente esta idea de la responsabilidad del intelectual negro, y lo tengo aquí en francés porque es cuando lo publican en Presencia Africana en París, y dice que el espíritu del hombre negro ha sido totalmente absorbido y dominado, dice, ¿no? Y existen dos lados del drama, uno doloroso y uno incómodo de la situación del hombre negro en la sociedad colonial, y esta es la ambición de reafirmar el hombre como tal, como hombre, ¿no? De descolonizarse, que básicamente va un poquito con esta idea de lo que los otros escritores que yo estaba estudiando hacen, ¿no? Y cómo se desarrolla estas redes de escritores e intelectuales que después se mandan cartas. En este caso, parte de mi investigación, que no la escribí en mi tesis de doctorado, sino que todavía está ahorita en un artículo, es que muchos de estos escritores africanos comienzan a comunicarse con los cubanos, particularmente con Nicolás Guillén en aquella época, para poder mejorar pues no solo la relación, porque obviamente Cuba tiene una relación importante en el continente africano, sobre todo en Angola, porque los cubanos ayudan a independizar al país con doctores y con estrategas militares, pero que también existe un vínculo cultural y lingüístico en cuanto a la producción de escritores y de intelectuales negros, que se llamaban negros, y no mulatos, que era diferente, como Nicolás Guillén promulgaba su propia forma de escribir, ¿no? Porque él es el poeta nacional de la mulatez, es el poeta mulato, ¿no? Entonces aquí es algo importante, porque también Nicolás Guillén reconoce esta otra forma de identidad, ¿no? De reconocimiento del hombre negro. Y bueno, yo creo que les dejo aquí, no sé si tienen preguntas, dejamos las preguntas para el final, porque no quiero hablar mucho más. Y bueno, muchas gracias.
Obrigada, thank you. Yo siempre lo hago en las 3 lenguas.